Ve a tu Biblia a Mateo 25 y entonces tú podrás decir, espérame pastor, pero si el sábado pasado fue Mateo 23 y hoy es 25, ¿qué pasó con el 24? Se nos quedó. Y la realidad es que sí se nos quedó. Pero no lo vamos a dejar colgado. Déjame te cuento. El próximo sábado vamos a estar estudiando Mateo 24. Tenemos un invitado, va a estar aquí Pastor Santiago Amin, va a estar predicando sobre Mateo 24 y la realidad de Mateo 24 puesto allá es, hoy quiero conectar el 23 en el contexto del 24 y que estudiemos el 25 porque es muy importante lo que también el Señor quiere aclarar hoy en el 25. Así es que si recuerdas bien, el sábado pasado estuvimos en Mateo 23. Ahora en Mateo 23, si regresas una hojita en tu Biblia, te acordarás que yo no sé si soy yo o está como un feedback. Sí, ok, 1, 2, 3. Ya, ok. Sí, porque si no, no avanzamos. Ok, entonces en Mateo 23 veíamos cómo Jesucristo iba a enfrentarse a los fariseos y a los escribas y a los intérpretes de la ley. Y había una porción que estuvimos estudiando donde el Señor les menciona 7 hipócritas. Y vimos cómo el Señor fue ajustando cada una de estas cosas en las cuales los confronta y los enfrenta. Pero lo que quiero traer ahora a la mesa es el verso 37. Al final del capítulo 33, en el verso 23, en el verso 37, Jesucristo termina con mucho amor diciendo, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando nuestro Señor Jesús dice 2 veces una misma palabra, tú y yo debemos de tener mucho cuidado porque algo quiere llamar nuestra atención. Como cuando dijo, Marta, Marta, o cuando dijo, Simón, Simón. Aquí está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Mira lo que les dice con todo amor nuestro Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes la dejaré desierta, dice. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y ahí terminamos la semana pasada en el capítulo 23. Y Cristo dice, yo como la gallina con amor y protección y cuidado quise ver por ustedes, pero ustedes no quisieron. Ya no me van a ver más, sino hasta el día que yo venga y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entra el capítulo 24 y lo que están haciendo es de Jerusalén van a cruzar el valle de Cedrón y van a cruzar hacia el monte de los olivos. Recuerda que ya es la última semana y va a ser arrestado para después llevarlo a la cruz. De manera que el capítulo 24 comienza yendo al monte de los olivos y desde ahí, imagínate los discípulos viendo enfrente está Jerusalén y están viendo el templo y están viendo lo majestuoso que es y lo están viendo y estarán haciéndose algún comentario uno al otro, pero Jesucristo dice en el verso 2 del capítulo 24, les digo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nuestro Señor va a empezar a todo el capítulo 24 hablar de la profecía de la destrucción del templo y de más de 10 señales del fin. Así que Jesucristo va a hablar con ellos y les va a decir todas las cosas que van a suceder hacia el fin del mundo. Ahora, cuando tú y yo vemos esto, en realidad nos damos cuenta de algo y muchas de las cosas en el reloj profético de Dios ya han sucedido, de las que va a indicar la próxima semana que veamos Mateo 24. Pero hay una que todavía no ha sucedido y es la venida del anticristo y es el tiempo de la gran tribulación. Y esta todavía no sucede en el reloj profético de Dios, falta por suceder, pero lo que quiero, y no lo vamos a ver ahora porque es el próximo sábado, solo quiero que pongas atención en un verso del capítulo 24 hacia el fin para conectar el contexto del 25. El capítulo 24 en el verso 44, por favor. Jesucristo cierra diciendo, por eso también ustedes. ¿Qué quiere decir por eso? Es la palabra que conecta a todas las cosas que nos ha venido diciendo, que veremos el próximo sábado, donde habla todas las señales del fin. Todo esto va a suceder. Y todo esto que va a suceder, que para ti y para mí ya ha sucedido, pero todo esto profetizado ya ha sucedido, y dijo, esto todavía no es el fin, y él va a hablar de la abominación desoladora. Eso hablaremos el próximo sábado.
Pero cuando nos pinta todas estas señales y todo lo que va a suceder, el verso 44 le da mantenimiento a eso y dice, por eso que te acabo de decir, mira lo que dice el verso 44, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Lo que va a suceder, nadie sabe ni el día ni la hora, pero va a suceder. Y dice, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Solamente quiero que dejes tu dedo ahí y apuntes una referencia de Daniel. No vamos a entrar en el estudio, pero apunta por favor Daniel capítulo 7, verso 13. Y en Daniel capítulo 7, verso 13, está Daniel en esta visión y está Daniel, perdónenme, yo sigo oyendo un montón de feedback. ¿Ustedes lo oyen? Es que yo aquí lo oigo que me retumba muchísimo. Entonces yo lamento mucho por los que nos están viendo online porque llega a través de esta señal, pero lo único que me hace es que me desconcentra y si me traen el micrófono de bolita, por favor, y vamos entonces a usar para que nos oigan la gente de online. Bien. Daniel capítulo 7, verso 13. Lo que quiero es conectar qué es lo que está diciendo Jesucristo en capítulo 24, que está diciendo que el Hijo del Hombre va a venir. El día nadie lo sabe, la hora nadie la sabe, pero Él va a venir. Y el Hijo del Hombre, esta referencia quiero que la tengas bien clara, tomada de Daniel capítulo 7, verso 13. Y Daniel está en esta visión que tiene. Y no vamos a entrar en este estudio de la visión de Daniel. Lo que quiero es que entiendas en el verso 13 estas visiones que él sigue teniendo en la noche. Y dice, mira el verso 13, en las nubes del cielo venía uno como, ¿qué? Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, que en la visión después veremos que es Dios. Fue, dice, presentado ante él. ¿Y qué sucedió ahí? Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Puedes ver eso? Dios le está dando el poder a Jesucristo, a Jesús, aquel que reinará por siempre, el que tendrá poder donde toda lengua, pueblo y nación se rendirán y tendrá dominio eterno. Ahora, este es el Hijo del Hombre. Dice aquí, me encanta. Si tú puedes ver, dice, venía uno, dice, en las nubes del cielo como Hijo de Hombre. Quiero que veas esto en Hechos. Apunta por favor Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1, para hacer todo el contexto, Hechos capítulo 1, Cristo Jesús ya ha sido resucitado. Y en el capítulo 1 vamos a ver su ascensión. Pero él antes de ascender ha citado a los discípulos aquí y les va a decir esto en el verso 6 de Hechos 1. Estaban ahí reunidos y le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Jesús les contesta, no les corresponde saber ustedes los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado para su, dice, autoridad. Aquí está, verso 8, ustedes aquí recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Verso 9, después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. De las nubes vendrá nuestro Señor. Con esto en la mesa y como contexto, entonces tú puedes ver, ahora sí, nuestro capítulo 25. Y quiero que antes de entrar solo estemos claros en esto. Y te quiero poner un ejemplo, pero yo no sé si tú te acuerdas, en el 2003, era un 1 de febrero, cuando la NASA había enviado unos días antes a un transbordador de nombre Columbia.
y lo había llamado para una misión, y fueron a esta misión y estuvieron algunos días. Pero cuando el Columbia, el transbordador, venía de regreso, al entrar en la atmósfera terrestre, se incendió y completamente destruido el transbordador, y los 7 pasajeros tripulantes astronautas murieron. ¿Tú crees que ellos sabían lo que iba a pasar? Evidentemente no. Si ellos les dicen, mira, tú vas a subir y cuando vengas entrando en la atmósfera terrestre, esto es lo que... No van. Eso era lo inesperado. La NASA ni siquiera sabía que iba a haber un problema en el ala izquierda de una espuma que al entrar se incendió, lo que sea. Lo que te quiero decir es que nos deja a ti y a mí saber que la vida es muy frágil y que nadie sabe el momento en el que se mueve de aquí. Pero en esta escritura que vamos a ver hoy, tú y yo no sabemos la hora, pero sí tenemos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, pero veremos en algún momento, que es Cristo Jesús viniendo en las nubes por nosotros. Va a regresar. Con eso en la mesa, quiero que entendamos entonces el título de nuestro sermón. El título de nuestro sermón para esta noche es la importancia de estar preparados. Con este contexto, si te quedó claro, en lo que vamos a leer, el título es la importancia de estar preparados. Cristo Jesús hoy nos va a hablar de algo y va a usar 2 parábolas, pero quiere que entendamos que tú y yo debemos hoy de estar preparados porque su venida es inminente, solo que no sabemos el momento. Pero como hablamos del Columbia, que en un momento estás y en otro no, tú y yo no sabemos dónde estamos mañana, pero estamos esperando la venida de nuestro Redentor. Y la importancia de estar preparados es el tema. Así es que para los que estamos por primera vez, nosotros ponemos un mapa, no geográfico, pero unos puntos por donde vamos a pasar en el sermón. Y esta noche son solamente 2 puntos. El punto número 1, donde vamos a estar en la escritura, todo obedece a Mateo 25, es: no podemos depender de la fe de otros. Los primeros 13 versos. El punto número 2, donde vamos a cerrar esta noche, es: ¿cómo podemos multiplicar lo que Dios me dio? El resto del capítulo. Y ahí es que vamos a estar. Entonces te voy a pedir, si me acompañas por favor, de pie para orar al Señor y leer los primeros 13 versos de la escritura y adentrarnos a lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 25, del verso 1 al 13, lo leemos juntos y después oramos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. No, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Amado Dios, te damos las gracias, porque tú quieres hablarnos hoy y preparar nuestro corazón para saber que debemos de estar listos, preparados. Es que es cierto, no sabemos el día ni la hora. Y a veces creemos que por la biología esto va a durar más y estaremos muchos años, y primero serán nuestros padres o los viejitos y luego entonces, no, y no es así. Señor, ayúdanos hoy a entender con nuestro corazón que esto es en cualquier momento. Danos de tu espíritu, Dios, hoy, para que
genere esa convicción en nuestro corazón y que podamos atender al llamado urgente de que se puede cerrar la puerta. No queremos quedarnos de este lado de la puerta. Señor, queremos estar contigo y habitar en tu presencia, donde hay plenitud de gozo todos los días hasta el fin, siempre eternamente contigo. Oro por si hay alguna persona hoy aquí, Señor, que todavía no ha entendido bien qué es esto de estar listo, que tu palabra y poder del Espíritu Santo hable y genere algo en sus corazones, que se transforme su vida y salgan diferentes de cómo entraron. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen su lugar. Bien, vamos a comenzar con el punto número 1. No podemos depender de la fe de otros. Ese es el punto número 1. Y claro, estudiando esta escritura y viendo lo que Dios tiene para hoy y entendiendo el contexto del que hemos hablado, en donde estamos puestos ahora, puesto que el 24 del capítulo serán todas estas señales, y hoy el Señor Jesús nos va a dejar ver a ti y a mí que necesitamos estar preparados para su venida. Necesitamos estar claros en muchas cosas que el Señor hoy va a hablar, pero queremos habitar en su presencia y vivir en gozo en el Señor. Y la realidad es que solo quiero ponerlo en el contexto para que lo veas en tu pantalla. Está Romanos 8, verso 9, y dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La cuestión hoy aquí es que nadie sabe ni el día ni la hora. Y tú y yo debemos de estar muy claros con eso, porque está hablando de algo que es muy serio el Señor. Es lo importante que es que tú y yo estemos preparados. Así es que lo que estamos es esperando la venida del Señor. ¿Y sabes qué? Si estamos esperando la venida del Señor y debemos estar preparados y listos, ¿qué quiere decir eso en realidad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar con lo que acabamos de leer? Si leímos 13 versos de esta parábola, déjame empezar por decirte que es una parábola. Lo voy a poner en las pantallas para que lo puedas tener claro, pero una parábola en realidad es una manera de comunicar una verdad espiritual usando un ejemplo terrenal. Parábola, la palabra griega para parábola es parabolé, que literalmente tiene una raíz que es lo que quiere decir parabalo, que es poner a un lado o comparar. Lo que Cristo Jesús va a hacer es poner a un lado esta historia de las 10 vírgenes, en otras versiones 10 doncellas o 10 jóvenes, al lado de la vida que está pasando el judío en ese momento, en este caso tú y yo, para dejarnos saber una verdad espiritual usando elementos que eran comunes en ese tiempo. En este caso es una boda judía. Así que lo que vamos a ver es, pues vamos a empezar por ver cómo era el contexto de una boda judía y por qué Cristo Jesús usa esta parábola. Entonces, esta parábola se trata de una fiesta de bodas, ya la leímos. Hay un novio que va a venir. Hemos visto que hay unas doncellas o jóvenes vírgenes que están preparadas para cuando el novio venga. Hay unas lámparas, antorchas que deben de encenderse para salir y seguir al novio. Pero ¿cómo esto en realidad funciona? Porque no estoy entendiendo bien, pastor. Déjame entonces en el contexto primero explicarte cómo es una boda judía del tiempo de Jesús. La boda judía en el tiempo de Jesús opera en 3 fases. Son 3 elementos. Lo quiero poner en tu pantalla para que lo puedas copiar, tener o tomar una screenshot. Los 3 elementos de la boda judía son: número 1, el desposorio. Esto es igual para lo que nosotros podríamos llamar un compromiso. El segundo elemento es el regreso del novio. O sea, el novio está por regresar por la novia. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento de la fase de una boda judía es el banquete de boda. Así es que vamos a explicar estos 3 elementos que están en la parábola.
Cristo Jesús quiere darnos una verdad profunda, espiritual, a través de 3 elementos: el desposorio, el novio que regresa por la novia y el banquete de bodas. Así es que arranca con lo primero. Lo primero que sucede en la boda es el desposorio. ¿Y qué es esto del desposorio? Bien, el desposorio lo que es el compromiso. El desposorio en el tiempo de Jesús era bastante más ceremonial y solemne que lo que tú y yo podemos tener como compromiso hoy. Pero en este tiempo de los judíos, yo no sé si tú sabes, muchos de los matrimonios en realidad eran arreglados. Es decir, los papás del novio hablaban con los papás de la novia y entraban en ciertos acuerdos para arreglar el desposorio, el compromiso. Y una vez que lo arreglaban, entonces había cosas que iban a establecer como si fuese un contrato legal y lo iban a poner a través de unos votos, pero tenía que ofrecerse un precio por la novia. Lo que a lo mejor tú conocerías como dote hoy, pero en hebreo en realidad es mohar. Y lo que había era que pagar el precio por la novia. Y esto era para que si pasaba algo, pues la novia no quedara desprotegida. Que te ofrezco 30,000 camellos, 12,000 borregos, no sé lo que pudiera hacer en lo que se podría ofrecer en el número de animales, etcétera. Pero sí había que pagar un precio para la novia. Entonces viene el desposorio. Los padres de la novia y el novio se ponen de acuerdo, entran en este acuerdo y se paga un precio. Ahora, esto es todo lo que viene en arreglado el matrimonio. Se paga el precio de la novia. Y entonces cuando el desposorio comenzaba y se arreglaba, entonces se hacía el voto, se pagaba el precio para la novia y ellos quedaban absolutamente comprometidos y nada podía romper el compromiso. Era muy serio. De hecho, no sé si te acuerdas, pero en la escritura tú puedes ver en Mateo 1, ¿te acuerdas cuando José está bastante nervioso porque resulta ser que se entera de que María está embarazada y entonces él no quiere denunciarla públicamente, pero él dice: ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? Y él no la quiere exponer para que no tuvieran que tirarle piedras. Lo que quiere hacer es él silenciosamente huir. Y llegó el ángel y dijo: no, espérate, José. Ella va a concebir del Espíritu Santo y va a engendrar un niño y se llamará Jesús. No temas por eso. Para que veas lo serio que era el desposorio, lo serio que era el compromiso y no fallar. Así que cuando ya estaban ahí, ¿ahora qué sigue? Bueno, del desposorio, nuestro punto número 2 del desposorio era que el novio entonces lo que iba a hacer es, antes de entrar al punto 2, lo que hace el novio es se va de la novia. Porque el novio se va aproximadamente un año a preparar un lugar para la novia. Por lo general, cuando se va para preparar un lugar, lo hace en una adición que tiene la casa del padre. Y él prepara en un lugar, en la casa del padre, un lugar para después venir por la novia y llevarla para que estén ahí como esposos. Así que en el desposorio termina cuando el novio se va para preparar un lugar para la novia. ¿Y qué viene después de eso? Pues entonces si viene ahora sí el segundo elemento. Después de que pasa casi un año, tiene en el segundo elemento que regresar por la novia. Entonces el novio lo que está haciendo es preparando un lugar a la novia. Ojo, el novio va a regresar sin avisar. Porque ya saben que por ley es más o menos un año. Entonces la gente empieza a decir: ya va a venir, ella va a venir, prepara tus lámparas. Y tienen las lámparas y eso ya va a suceder. Y la familia entonces está ahí preparándose. Y las doncellas, las amigas, los amigos del college del novio, están ahí, las otras amigas, y están todos listos. Y estos están esperando y esperando, y lámpara encendida esperando. El novio no les va a avisar. Solamente va a haber una señal que vendrá. Y entonces ellas deben de estar lindas. Ahora, lo que es bien interesante es que de aquí vamos a pasar entonces a lo que sucede en el tercer punto de la boda. En la fase, el tercer punto es el banquete de bodas. Entonces cuando ya llega el novio, entonces le avisan y salen todos con sus antorchas o lámparas y salen a la calle, y bien brillantes las antorchas, y van cantando y van danzando y van celebrando, y va la novia y el novio y las amigas en danza y camino para la fiesta de bodas. Y cuando llegan, entran, cierran la puerta y ojo con esto. Y entonces comienza el banquete por 7 días. Una fiesta bastante sabrosa, me imagino yo. 7 días de fiesta. Ahora, los novios hasta ese momento es que pueden consumar el compromiso. Ellos no habían tenido nunca relaciones sexuales.
Desde el compromiso hasta el banquete de bodas, ellos no solo pasó un año y no se vieron, él fue a preparar un lugar, regresó por la novia, fueron hacia el banquete, hasta ese momento puede consumarse el matrimonio. Entonces, dicho con esto, lo que es muy impresionante es que Cristo Jesús nos deja ver esta parábola, pero va a proponer un paralelismo impresionante para que tú y yo podamos entenderlo, el por qué Él habla de esto. Pero en el punto número 1, lo que es el compromiso y el desposorio, yo no sé si tú sepas, pero no vamos a ir ahí, pero apúntalo para que lo tengas. 2 de Corintios capítulo 11 verso 2. Pablo está diciendo que nosotros como iglesia hemos sido desposados para unirnos al esposo que es Cristo. Así es que lo que sucede en el desposorio al comienzo en este compromiso es muy hermoso, porque es la unidad que existe entre nosotros y Jesús. Cuando somos desposados, porque te acuerdas que lo que hay es un compromiso de unidad y se tiene que pagar un precio por la novia. Yo no sé si sepas, pero el libro de Efesios habla de que la iglesia es la novia y Cristo Jesús es el novio. Así es que el novio, el padre, el novio, el hijo han pagado un precio por su novia. Cristo Jesús pagó el precio con su sangre y pagó con su vida para rescatar a su novia y presentársela al Padre santa y pura y limpia. Y una vez que pagó el precio que vimos en la boda, entonces el novio se va y va a preparar un lugar para la novia. Y si tenemos ese lenguaje de boda, solamente quiero que mires Juan 14 verso 2 y verso 3. Pero Juan 14 verso 2 y verso 3, si está yéndose a preparar un lugar, en Juan 14 capítulo 14 verso 2 y verso 3, dice el Señor: en la casa de mi Padre mucho lugar hay, muchas moradas hay. Y me encanta porque el Señor dice: si no fuera así, no te lo diría, pero yo voy a ir y voy a preparar un lugar para que cuando prepare el lugar yo regrese por ti, para que donde tú estés, yo esté, y para que estés conmigo para siempre. Así que cuando puedes ver a qué se refiere esto, si tú y yo estamos claros en que somos como iglesia la novia de Jesús y ya pagó el precio para el desposorio, hemos sido desposados, dice Corintios, el novio fue a preparar un lugar. Así es que tú y yo como iglesia estamos solo esperando que regrese. Tú y yo estamos esperando a que regrese, pero Jesucristo ha prometido que va a regresar por su novia, la iglesia, y va a regresar por nosotros. Y tú y yo estamos aquí porque Él nos va a llevar con Él para siempre. La Biblia dice, lo veremos la próxima semana, que solo falta un hecho en el reloj profético de Dios, y es literalmente la venida del anticristo. La Biblia dice que antes de que suceda la destrucción viene el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. O sea, lo que Dios va a hacer es que va a tomar a su iglesia y la va a quitar de aquí. No me preguntes cómo, porque solo Dios sabe y eso es sobrenatural, pero la Biblia dice que hemos de ser arrebatados y movidos de aquí. Literalmente en un abrir y cerrar de ojos estaremos en las nubes con Él en su presencia para ser llevados al cielo, al lugar que Él nos prometió. Ahí ha estado Él preparando. Ojo con esto. Y después viene la destrucción y la gran tribulación, y Dios terminará con este mundo. Ahora, espérame, yo no voy a entrar en teología ni en doctrina, pero pastor, yo he oído que el rapto, unos dicen que viene antes de la tribulación y otros dicen que viene en medio de la tribulación y otros al final. ¿Qué importa eso? La pregunta es si estás preparado. De todos modos, ya sea en medio, primero, antes, ¿qué importa? ¿Estás preparado o no? El punto de esta enseñanza hoy es: ¿estás listo para cuando el Señor venga? No te importa el momento a qué hora viene. El Señor va a tener cuidado de su novia, ¿no? La pregunta es esa, si estás listo. ¿Por qué? Porque es la pregunta que nos hace en la parábola. Y cuando vemos, sí quiero aterrizar dos cosas importantes en la parábola que el Señor hace. Es importante para entender ustedes y que yo lo tenga claro también, entender dos cosas que cuando narra esta parábola Cristo Jesús dice: hey, hay 10 doncellas, 10 jóvenes, 10 vírgenes. 5 de ellas son prudentes y 5 de ellas son insensatas. Eso es lo que dice la Escritura.
¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que 5 están listas y 5 no están listas. ¿En qué sentido? Bueno, dice que las 10 estaban esperando, ¿sí? Las 10 esperando, de pronto le pasó mucho tiempo y se durmieron. Eso no está mal. Ay, ¿qué pasó? El problema es que se levantan y despiertan y 5 están listas, pero 5 no. Ahora, las que están listas con sus lámparas. Ahora, déjame te digo rápido. Cuando habla de lámpara, no es como la de tu iPhone, no es un flashlight. La lámpara tampoco es una pequeña vasija que se llena con aceite y tiene una mecha. Esa lámpara sí está en la escritura, por ejemplo en Mateo 5, cuando habla de ninguno enciende una lámpara para meterla debajo de un almud, o sea, de una caja, o para, más bien es ponerla en un candelero para que alumbre todo el cuarto. O sea, esa lámpara sí, pero no es la que está hablando aquí. La lámpara que está hablando aquí en el original griego es una antorcha y la palabra para eso es lampás. La palabra griega para esto es lampás. Y si buscas en el original, esta palabra es para antorcha. Es la misma palabra que existe en Juan 18, es la misma palabra que existe adelante en Mateo. Cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿te acuerdas que vienen a arrestarlo de noche? Y cuando vienen los sacerdotes y vienen los oficiales, ¿vienen con qué? Con antorchas. Aquí de lo que está hablando es mira tu pantalla para que lo entiendas mejor. Una vasijita de la que te estoy diciendo que no es la que tienes del lado izquierdo abajo. Esas lamparitas son las de casa. Esas son para alumbrar, ahí está muy bien. Pero yo te estoy hablando de una antorcha. Ese palo que tiene literalmente un pedazo de tela que ha sido mojado con aceite, y con ese aceite es que está prendida esa antorcha. Ese aceite se consume. Las que son prudentes tienen un contenedorcito en donde van a seguir remojando con aceite para que sea mantenida la flama y siempre esté brillando y estén listas, porque el novio va a venir y de una, cuando el novio venga, van a salir de una y van a caminar con él y a festejar para llegar al lugar donde se celebrará la boda. ¿Sabes qué? La Biblia habla de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Así es que tú y yo estamos hoy en ese tiempo de espera. El Señor va a venir en cualquier momento, pero lo trágico aquí, que quiero que tú y yo veamos, en realidad es que están listas unas y otras no están listas. Y tú y yo debemos entender que el mensaje es si estás listo o no estás listo, si el Señor viene hoy. La pregunta para ti, para mí es esto. Porque no debemos no quiero entrar en detalles en la parábola no, quiero en el punto principal, si estamos entendiendo que estoy listo o no estoy listo. Y es porque lo digo, porque hay muchos cristianos que son nacidos de nuevo y que son seguidores de Cristo, pero hay muchos cristianos que nada más dicen que son cristianos, que no han entregado su vida a Jesús y que no han rendido su corazón a Jesucristo y que no le conocen. Ahora, con ese punto, sí me puedes retar y decir, pero ¿y cómo usted sabe eso, pastor? Simplemente, Cristo Jesús, cuando deja esta parábola, hay una acotación muy importante y es el aceite. Es interesante. El aceite en la Escritura es un símbolo del Espíritu Santo. Toda la Escritura muestra eso, y tú ves el Antiguo Testamento cómo son ungidos los reyes, aún hasta en las barbas, para hacer sobreabundante su unción, para que el Espíritu de Dios sea quien les guíe y para quien les dé sabiduría. Pero el Nuevo Testamento tú lo puedes ver en el tiempo de Pentecostés. Tú puedes ver cuando el Espíritu Santo viene. ¿Te acuerdas? Leímos ahorita Hechos 1:9 y 1:8. Les está diciendo, no te vayas, espérate aquí hasta que seas embestido con el poder del Espíritu Santo, para que entonces puedas ir y seas testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. La realidad es esta. Nosotros, el Nuevo Testamento, cuando lo ves, el Espíritu Santo en realidad es quien opera dentro de nosotros. Y quiero ponerte en la pantalla para que lo puedas tener claro, le tomes la foto, pero que sepas que Dios habita con su pueblo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, quien habita en aquellos que se rinden en fe a Jesús. Así que cuando leemos esta parábola, el simbolismo que tiene el aceite es si estoy listo o no, porque tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Y sabes qué? 5 tenían y 5 no. En la parábola está dispuesto así.
La pregunta en realidad para ti y para mí es, porque yo he conocido muchos cristianos que vienen aquí a la iglesia y en verdad es que vienen porque es que yo me quiero casar con ella, pastor, pero es que ella me dice que si no se casa conmigo, si no voy a la iglesia. Y entonces ya yo sé que ella ha entregado su vida al Señor y él viene porque si no, ella lo deja. Pero él no ha entregado su vida a Jesucristo. Pero yo conozco cristianos que nacieron en una casa cristiana y porque su papá era cristiano, ellos creen que ya son cristianos. ¿Y sabes qué? Que no. Por eso el punto de aquí es que nosotros no podemos literalmente depender de la fe de otro. Yo nací en una casa cristiana, es un ejemplo, yo no, pero si tú naces en una casa cristiana, tú tienes que tomar una decisión por Jesucristo. Tienes que tomar una decisión en fe de que Cristo Jesús es tu Rey, quien va a guiar tu vida y te transformará y te perdonará de todo pecado. Pero no porque creciste en una casa cristiana, eres cristiano. Perdóname, mi hermano, pero no es así. Es como si yo me duermo en el garage de mi casa, no por eso soy carro. O sea, la realidad no, tengo que tomar una decisión personal por Cristo. Y tú y yo debemos de entender hoy que no puedo seguir a Jesús con una fe prestada. Yo no puedo hacer como un combo. Es que mi mamá y mi papá cristianos y entonces mi hermana y yo también. No, fuimos a la iglesia, todo el tiempo nos llevaron, pero tiene un día que llegará el momento en el que yo tome una decisión. Y que llegue el día que he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, mi vida se la entrego y Él me restaura. Y tengo que tomar esa decisión. Ahora, quiero que mires conmigo esto. El verso 7, por favor, de Mateo. Me voy a apurar porque es que estoy muy apasionado y ya el tiempo se me viene encima. Pero de Mateo 25, mira el verso 7. El verso 7 dice que todas se levantaron, todas se arreglaron, bueno, estaban arreglando, las estaban poniendo listas las lámparas, es decir, todas estaban haciendo algo, como si el problema se tratara de hacer cosas. El problema no está en hacer cosas, el problema está en creer en alguien, seguir a alguien. Y la verdad, conmigo lee el verso 8 y 9. Las insensatas le dijeron a las prudentes: denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Vayan más bien al que venden y compren aceite para ustedes. Porque no puedo entonces yo depender de mi fe en la que tiene mi hermana. No, recuerda, esto es una parábola. O sea, esto es un ejemplo que está dando Jesús con esta situación de estas mujeres para que tú y yo entendamos una verdad espiritual. Tú necesitas del Espíritu de Dios. Es decir, necesitamos su aceite. Necesitamos nuestra lámpara prendida. Si viene Jesucristo hoy y yo no tengo el Espíritu de Dios en mí y yo no he entregado mi vida a Jesucristo, quiero que leas conmigo, por favor, esto que va a suceder. Mira el verso 10, 11 y 12. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. Así es que fue demasiado tarde. No estaban listas. Y el verso 11 dice: pues después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Se cerró la puerta. Esto no es algo nuevo, ¿sabes? Yo no sé si tú te acuerdas en Génesis 6. En Génesis 6 Dios llama a Noé a que construya un arca porque va a haber un diluvio. No sé si sabías esto, pero en ese tiempo no había nubes ni había lluvia. Así es que a Noé lo tildaron de loco porque estaba construyendo un arca. Es que va a caer un diluvio y la gente, por favor, sí, oye, el del arca. Y 120 años se burlaron de él y 120 años estuvo construyendo el arca. Pero si tú lees la Biblia, dice en un momento que cuando Dios dijo: ok, Noé entró Noé, sus hijos y las esposas, y cerró la puerta. Dios. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. ¿Te puedes imaginar el momento en el que la gente vio que entraron a esa arca enorme y de repente, uy, espérate, ¿qué fue eso? Oye, no manches, ¿qué es esto? Y empieza a caer una gota y la otra y empieza a caer la lluvia y ellos: no, Noé, ábreme. Y Noé, ¿cómo te explico, mi hermano? Cristo está diciendo aquí: no te conozco. Y es fuerte, porque en el capítulo 7 de Mateo también dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y también entonces él dice: no te conozco.
O sea, quizá tú fuiste a la iglesia, oíste de mí y todo, pero yo nunca te conocí a ti porque nunca te acercaste a tener una relación conmigo. Y la advertencia para ti y para mí hoy es: tenemos que abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida en serio a Cristo, porque no sabemos cuándo. Puede suceder en cualquier momento que Él venga. Aquí la diferencia es muy fuerte, mi hermano y mi hermana. Aquí no es saber si es inmaduros versus maduros. No, aquí es salvo o no salvo, vida o muerte. Eso es lo que es aquí. Es tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. Porque o entras en el banquete o te pierdes de la eternidad, porque la puerta se cerró. Y bueno, Dios es paciente, pero tiene un límite, porque Él dice: no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero Dios aquí lo dice: va a llegar un momento en el que Él va a cerrar la puerta. Va a llegar un momento en el que Él viene es por su novia, por la iglesia, por nosotros, y eso es lo que va a pasar. Así es que, para ir rápido al segundo punto, mira esto, el verso 13 de capítulo 25 dice: velen, quiere decir estén alertas. O sea, es una advertencia. Por favor, ten cuidado, pues no sabes ni el día ni la hora. Así es que juntos vamos a leer nada más los últimos versos de la parábola. No vamos a discutirla mucho esta, solamente 2 apuntes de la parábola de los talentos. Pero el segundo punto es cómo multiplicar lo que Dios me dio. Y dice el verso 14: porque el reino de los cielos es, fíjate que arranca diciendo lo mismo, el reino de los cielos es, y lo voy a poner semejante a que, justo como arrancó el de las 10 vírgenes, el reino de los cielos es como esto. Así es que dice: el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encomienda sus bienes. Y dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, yo he ganado otros 5 talentos. Así que su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al de los 2 talentos, le dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos y mire, yo he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, ponle cuidado a esto, y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haberlo puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Verso 29. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ponle mucha atención al verso 30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Quiero no tomar mucho tiempo, pero solo quiero que estés bien claro por primera vez quizá en tu vida con esta escritura. No está hablando de los talentos que tienes para tocar guitarra, bailar, cantar, enseñar. No habla de eso. Si bien es cierto, hay pastores que de pronto toman esta parábola y la usan para hablar del stewardship y de los buenos administradores y qué hago con los recursos de Dios. Y sí, está bien, no la vamos a usar de la manera práctica hoy. La vamos a ver en el contexto en el que la parábola está y como Cristo Jesús la está diciendo. Y este contexto es eterno, porque viene para darnos a ti y a mí una advertencia. El capítulo anterior nos advierte de la necesidad de estar despiertos, porque hay señales del fin del mundo y tú y yo necesitamos saber que no es en tu tiempo, es en el Señor, y que no sabemos cuándo viene, puede ser ahorita mismo. Y debemos estar despiertos. Entonces, en esta parábola de los talentos, ¿qué quiere decir, pastor? Bueno, no sé si sepas, la palabra talento
en el griego quiere decir talantan. Y esa palabra, donde en español es talento, esta palabra talanton, lo que quiere decir es una medida de peso que le da valor muy grande y profundo. En este caso podría ser al oro o la plata. Así que no está hablando de talento como una capacidad y una habilidad que puedas tú tener para poder desarrollarla en el reino de Dios. No, aquí lo que está hablando es una parábola. Acuérdate bien, es una verdad que Cristo Jesús va a usar de manera en algo que está en estos días, pero para mostrarnos una profunda verdad espiritual. ¿Y cuál es? Si estamos viendo que nuestro punto es, debo de estar listo y preparado, pues un talento, quiero que sepas rápido qué es una medida de peso que le da valor a lo que pudiera ser la moneda hoy. Un talento, ¿cuánto vale? Para que vayas haciéndote la idea del valor de esto. Bueno, el salario de una persona en el tiempo de Jesús era un denario. Un denario era el salario de una persona en el tiempo de Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos denarios caben en un talento, pastor? Bueno, 6,000 denarios en un talento. De manera que si un denario era el sueldo de un día de una persona, estamos hablando que un talento es 6,000 días de trabajo de una persona. ¿Es correcto? Ahora, haz la matemática conmigo. Al primero le entregas 5 talentos. Entonces, si la matemática no te engaña, si estamos hablando de 6,000, vamos a suponer que la persona trabaja un año y le vamos a quitar los días festivos y el sábado y así, ponle seguro 300 días, multiplicado por 6,000, te da 20. 20 años de salario era un denario y le está dando 5. Pastor, 100 años, mira el valor que tiene. Lo que Dios está diciendo, en realidad el peso que tiene lo que Él te va a entregar. Lo que hace interesante aquí, por lo cual no nos vamos a meter mucho por una cuestión de tiempo, es que si bien es cierto, le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 al otro, es el valor que pueda tener de lo que tú estás haciendo con lo que Dios te dio. Y si bien es cierto, como buenos administradores podríamos usar esto en lo práctico y empezar a hablar de cosas que Dios te ha dado y cómo lo usas para el reino, pero no quiero entrar ahí, solamente quiero que podamos entender lo siguiente, para poder hacer la pregunta desde una perspectiva eterna y no práctica. La perspectiva eterna de lo que tú y yo debemos saber hoy es que, y piensa conmigo, es una pregunta para ti y necesito que tú respondas. ¿Qué es lo más valioso que Jesús nos ha dado que quiere que nosotros lo multipliquemos? Díganlo. ¿Quién más? Salvación, correcto. Lo más valioso que Jesús nos ha dado es el Evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo que Dios quiere es que con la salvación, que es lo más valioso que puede poner en tu vida, tú la multipliques con el Evangelio para que los demás vengan al reino de Dios. Lo que hace aquí en esta parábola es algo que sentencia en el infierno al que recibió un talento. ¿Por qué y cómo yo sé eso? Solamente miro, por favor mira conmigo el verso 24 y 25. El verso 24, llega este hombre rico que se fue. Acuérdate, la historia de la parábola es un hombre rico que se va y le deja estos talentos, 5, 2 y 1. Ahora, no les dijo cuándo vuelve, y no les dijo qué van a hacer con esos recursos. Nada más dice que volvió, y el verso 24 dice que cuando llegó, el que había recibido un talento, sin más le contesta, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no es esparcido, yo tuve miedo, lo escondí, aquí tiene lo que me dio. ¡Wow! Y el Señor en el verso 25 nunca le contesta, tienes razón, yo soy un gandaya, sí es cierto, yo no te... No. El Señor lo único que hace es que repite, ¿sabías que yo no siembro y que cosecho lo que no siembro? Ok. Hey, quítenle a este lo que le di. Y eso es lo fuerte. Lo que está teniendo este siervo es un rechazo al evangelio, es un rechazo a lo que Jesús, o sea el hombre de la parábola, le está dando y está poniendo unas excusas. No, tú no tienes misericordia, tú eres un hombre malo, eres un hombre duro, eres un hombre despiadado, yo no quiero nada, aquí tienes, ni siquiera lo usé, mira, tómalo, ahí te va de regreso. Y si te pones a pensar, si lo más valioso que tiene Jesucristo es el evangelio para dártelo y tú dices, yo no lo quiero, no.
y lo rechazas y lo quitas, el verso 30, por favor, al siervo inútil, al que rechaza a Jesucristo, al que quita y rechaza el evangelio, dice: échenlo a las tinieblas de afuera y será el llanto y crujir de los dientes. Toda la Biblia, y aquí nada más la parábola anterior habla del llanto y crujir de los dientes. El sermón del 24, capítulo 24 termina la parábola del siervo fiel e infiel igual, hablando del llanto y el crujir de los dientes. ¿Sabes qué significa? Eso significa aquí, y en 3 y 4 partes más que habla Mateo, significa el infierno. Al que rechaza el evangelio y no quiere nada con Jesús y no quiere su espíritu y lo echa a un lado, lo que le espera es la puerta cerrada, según la parábola de las vírgenes, y aquí es literal el infierno. Eso debe de quedarte claro para que veas que la parábola de los talentos no es si tu talento es cantar o tocar la guitarra. Porque cuando tú no toques la guitarra y no lo usas, no te vas a ir al infierno. ¿Por qué no toqué la guitarra? Tú te vas al infierno porque tú rechazaste a Jesucristo y su evangelio de salvación y no quieres nada con él. Y Jesucristo dice: está bien, quítenle lo que le di y vete al infierno. No es que lo mande al infierno, es una parábola. Lo que estás yéndote solo al rechazar al Espíritu de Dios, a un lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, pero que yo estoy condenado a ir allí si rechazo el evangelio de Jesucristo y la puerta se ha cerrado. ¿Puedes ver eso? La parábola de las vírgenes: estén listas, estén listos, estén preparados. La parábola de los talentos: sé responsable, sé fiel a lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados, porque tú y yo no estamos seguros en cuándo venga Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas lo que comentamos al principio en la historia del Columbia? Ellos no esperaban que su vida fuera a acabar entrando en la atmósfera terrenal. Pero te digo algo: nomás hay de dos sopas, mi querido hermano y hermana. O tu reloj biológico se mueve y acaba, o el reloj profético se mueve y viene Cristo. Pero si Cristo no ha venido y tú te vas de aquí, tienes que rendir cuentas. Pero si tú no has tenido el Espíritu de Cristo en tu vida, tu puerta no se abrirá. Y es tan duro decirlo, pero es que así está aquí en la Escritura. Es una advertencia justa. Cristo quiere venir por su novia. ¿Te acuerdas, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise protegerte y cuidarte? Pero no quisiste. Yo quiero invitarte hoy a que si quieras. Quiero cerrar hoy con una invitación. Y que tú y yo tengamos claro a que en verdad podamos responder a lo que Dios ha hablado. Dice la Biblia en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todo comienza con conocerle a Él. Y la manera de conocerle es reconociendo mi necesidad de Él. Sabiendo que yo no tengo mi lámpara lista, sabiendo que mi corazón no está dispuesto al Señor y que hoy he vivido mi vida siendo yo el rey de mis actos, y hoy poder entender: debo rendirme a Dios, debo de entregar mi vida a Él y debo de reconectar mi vida. Si es que tú has venido aquí y has apagado al Espíritu porque tu lámpara se apagó, pero tú sabes que solo necesitas es reconectarte y volver al Espíritu para que haya ignición de nuevo en tu antorcha, ven a Él hoy. Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente Él. Así que yo no me puedo dejar en este momento ir de aquí, ni que tú te vayas sin que respondamos a lo que Dios ya habló. Los muchachos van a cantar una canción y yo lo que quiero es que, si está en tu corazón, yo quiero orar por ti. Y si tú estás en este lugar o si tú estás viéndonos online, en realidad puedas reconocer la necesidad y ponerte de pie. Sabes que yo ni siquiera voy a estar aquí arriba, yo voy a bajar y quiero recibirte ahí. Quiero que juntos te acerques y juntos oremos una oración al Señor de arrepentimiento de cómo has llevado tu vida y pedirle esto: por favor, Señor, aquí tienes mi lámpara, dame tu aceite, te entrego mi vida, dame tu Espíritu Santo. Yo no quiero perderme la oportunidad. No me cierres la puerta, permite que yo esté listo o lista para que cuando tú vengas yo vaya contigo. Eso solo es respondiendo. Si es tu necesidad, ponte de pie y ven aquí al frente. Yo quiero bajar y quiero estar ahí contigo para que juntos oremos una oración muy sencilla para que conectes tu vida con el Señor. Ven,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si estás aquí, no pierdas tiempo y ven al frente a orar. Recibe al Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Este es el tiempo para ti de conocer del Señor. Este es el tiempo para ti, así como han tenido el valor de venir al frente, es solamente decir al Señor: de verdad te entrego mi vida, dame tu Espíritu Santo, yo no me quiero quedar fuera. Si tú estás batallando porque estás sentado o estás sentada en la silla y sabes que tendrías que estar aquí adelante, levántate y ven y entrégale tu vida al Señor. Deja que llene tu alma con el Espíritu Santo y te perdone de pecados y puedas irte cuando Él venga y te llame. Ponte de pie si estás aquí y sabes que faltas tú. Ven y únete a este grupo. Bien, vamos entonces a hacer la oración y vamos a conectar nuestro corazón con el Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una de las cosas más hermosas que uno puede hacer es este paso, ya sea reconectar la vida con el Señor y decirle: wow, Señor, yo estaba viviendo con mi propia agenda y hoy has tocado mi corazón, y lo que pasa es que no estoy siendo sincero o sincera. Te entrego la lámpara, llénamela de aceite. Y lo que vamos a hacer es una oración donde es una expresión del corazón. Yo voy a guiar solamente la oración, pero expresa lo que verdaderamente hay en su corazón. Si estás reconectando tu vida o si estás entregándola por primera vez para que el Señor hoy mismo te perdone de pecados, transforme y te dé el Espíritu Santo como garantía de que tú le perteneces y que estarás con Él cuando Él venga o cuando tú vayas primero. Así es que solamente abre tu corazón y repite después de mí: Señor Jesús, hoy vengo a ti. Me arrepiento la vida que he llevado. He generado mi propia agenda, pero hoy te pido que la destruyas. Cámbiame, renuévame, hazme tuya, hazme tuyo. Señor, te entrego mi vida. Guíame cada día y que yo te dé gloria en lo que hago. Dios, no quiero quedarme sin tu unción. Dame tu Espíritu Santo hoy y guía mis pasos para serte fiel siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén.
Yo he visto sus caras, solamente quiero que les quieren entregar una Biblia muy bonita que tiene unas cosas ahí que tienes que recibir, y quieren orar también por ustedes. Así que pasen aquí con los hermanos. Iglesia, nos vemos el próximo sábado online. Dios les guarde, gracias. Y sigan orando, cantemos al Señor. Con eso nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Vamos a ponernos de pie para terminar en adoración.